Sin embargo, tenemos esta alternativa de estos pasos o estos conceptos que te hacen mucho más fácil la pega, ¿ya? Entonces, tal como se lo había dicho en la clase anterior, nosotros tenemos este camino que hacer. Nosotros ya en el mes pasado ya vimos y trabajamos función lineal, está lista, yo no voy a recordar más cosas de eso. Función afín también. Así que ahora estamos en el paso 3, que es la función cuadrática, ¿ya? Y probablemente la próxima semana terminemos con la función potencia, que esa sería la última función o concepto que ustedes debieran de ver de cuarto, casi. Porque después yo voy a empezar a hacer como un repaso ahí desde primero en adelante, ¿ya? Seguimos. ¿Recuerdan esto? ¿A qué se les asemeja? Todas estas figuras, todas estas imágenes, ¿qué tienen en común? Y hola Javiera, hola Javiera. ¿Qué tienen en común estas cosas? Estas imágenes. José Pablo. Decreciente y creciente. Ya. ¿Pero qué figura hay acá? Bueno, acá yo se las marqué con rojito, pero ¿qué figura es esa? ¿Una parábola? Es una parábola, ¿ya? Porque nosotros, después cuando estaban en segundo medio y ustedes graficaban, hacían sus cosas y llegaban a que el dibujo era esto, ¿ya? ¿Y esto cómo se llama? Parábola. De hecho, acá tengo lo que se llama una antena parabólica. Tienen que haberla escuchado en algún momento. Y la gracia de la antena parabólica es precisamente eso, porque su forma es el de una parábola, ¿ya? Con eso se hacen las transmisiones, por ejemplo. O otra cosa, los focos de los autos, de las luces delanteras, por ejemplo, algunos tienen forma de parábola, ¿ya? Porque así con muy poca luz iluminan mucho. Esa es la gracia de la parábola. Entonces, partamos con lo fuerte de acá. Tal como dijo la Antonia, tenemos que hacer este camino. Tenemos que recordar que una función cuadrática es de esta forma, ¿ya? Muy parecida a una ecuación cuadrática, pero es lo mismo, pero distinto, por así decirlo. Por un lado es una ecuación, por acá es una función. Acá en las funciones nos interesa la gráfica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer concavidad, discriminante, intersección eje Y con el eje X, eje simetría y vértice. Eso tenemos que verlo ahora ya. ¿Ya? Yo igual sé que se acuerdan de algo, pero el ideal es que tengan fresquita la materia de cuando les toque resolver la prueba, por ejemplo. ¿Ya? Número 1. Esto se llama concavidad. Bueno, aquí se las presenté, pero la concavidad, ¿qué, en términos simples, qué era, chiquillos? ¿Qué te decía la concavidad? ¿Cómo iba a ser la parábola? ¿Cómo iba a ser? ¿Ya? Yo siempre les decía carita feliz, carita triste. El, en términos más matemáticos, eso se llama orientación, ¿ya? Igual que como lo escribí acá. Entonces, orientación hacia arriba, orientación hacia abajo o cóncava, como quieran llamarla. Lo importante de esto es que la concavidad era solamente mirando un número, nada más que eso, porque uno que lo que hacía era mirar esto, el parámetro A. ¿Por qué? Porque el parámetro A te indicaba dos cosas. Uno, si era positivo, entonces iba a ser como el caso que tengo acá, que es carita feliz, ¿ya? Si este parámetro era negativo, entonces iba a ser con carita triste. Eso me imagino que igual lo recuerdan, lo tienen claro, ¿por cierto, chiquillos? Ahí confirmen, ¿cierto? No. Pero pregunta del millón, ¿y qué pasaría si la vale cero? ¿Qué pasaría en ese caso? Porque, mira, aquí voy a inventar una así. Esta función que te escribí acá, yo sin graficarla, sin ni siquiera imaginármela, yo sé que es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque el 2 es positivo. Y con eso me bate me sobra. Después, por acá, si tú tienes menos así, yo sé que esta gráfica de esta función, sin dibujarla, yo sé que va a ser
Carita triste porque es negativo, es la. Pero ¿y qué pasará si tengo este caso? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué dice Dubán? Hola, Dubán. ¿Qué dice la Fernanda? Yo sé que el Anto sabe, pero Yo no me acuerdo, profe. ¿no te acuerdas? ¿Qué pasará acá? Ya estábamos claros de que si el A es positivo, carita feliz. Si el A es negativo, carita triste. Pero ¿qué pasa si el A vale cero? ¿Quién se atreve y me dice algo? Me escribieron el... No habría curvatura, o sea, sería recto. No sé, por decir algo. Muy bien, Héctor. Si el A fuera cero, fíjate acá, como en este caso, el cero te va a anular el término cuadrado, po. Te lo anula. Chau. Entonces esta cosa que nos va a quedar así. Y esto, si ustedes lo analizan, ¿qué tipo de función es? Esta es una función afín. Y una función afín, ¿qué gráfica tiene? Una recta, tal como dijo el Héctor. Por lo tanto, ustedes nunca se van a encontrar con una función cuadrática donde el A es cero. De hecho, acá está. Acá se lo había definido de antes. Mira, ahí está. El A, el B y el C son números, cualquiera, me da lo mismo. Pero el A tiene que ser siempre distinto de cero. ¿Ya? Porque si el A vale cero, te anula el término cuadrado, entonces no hay función cuadrática, no tiene gracia. Para que lo tengan presente, ¿ya? ¿Algo más que agregar acá o no? ¿Sí o no? Si no, continuamos. ¿No? Vamos, díganme, ¿sí o no? Ya, me imagino que es un sí. Continuamos. Con cavidad lista. Luego, el paso 2 cuando yo les pedía graficar, era el tema del discriminante. ¿Ya? Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Y el discriminante de dónde venía? ¿Y qué te hace? ¿O qué hace? Duan. La fórmula general Ya, esta cosa viene de la fórmula general. ¿Ya? ¿Y qué te dice, Anto? te indica las soluciones que va a tener. O Ya. sea, cuántos puntos Mm. o cortes. Si uno lo ve como una ecuación cuadrática, te va a decir el tipo de solución. Pero si uno lo ve como función, te va a indicar la cantidad de cortes que va a tener en la gráfica estas funciones. ¿Ya? Recuérdate, tenemos tres casos. Cuando ese discriminante, cuando nosotros resolvemos acá reemplazando los números y nos da un número mayor que cero, o sea, positivo, entonces la gráfica sí o sí va a ser de esta forma. O sea, va a tener dos cortes con el eje X, así. ¿Ya? Estos son cortes o intersecciones, como quieran. Después, si tú tienes un discriminante que valga cero, entonces en la gráfica esto va a tener un puntito, un corte. ¿Ya? Y teníamos este caso donde si el discriminante era menor que cero, o sea, negativo, estas eran las que andaban volando, en términos simples, ¿ya? No hay cortes, ¿ya? No hay corte en estos casos. ¿Cómo se calcula? Simplemente reemplazando en esta formulita. Tú reemplazas, calculas el valor y determinas, dos cortes, un corte o no hay. Listo. ¿Algo más que destacar de acá o no? Que se me haya quedado afuera. Creo que no. Eso nomás, ¿cierto? Seguimos. Hasta ahí, ¿dudas, consultas, chiquillos? ¿Con cavidad discriminante? ¿Algo más? Estoy recordando nomás, no estoy definiendo nada nuevo.
todos estuvieron conmigo en el segundo medio, así que... no, el Dubán no le hice clase. Pero igual, él debió haber visto esto también. Ya. Número 3 o paso 3. Esto se llama intersección con el eje Y. ¿Qué cosa es la intersección? Bueno, la intersección es, por así decirlo, es donde hace el corte, donde la gráfica corta el plano cartesiano. En este caso, el eje Y. Y tal como dice su nombre, es con el eje Y. Por lo tanto, a este puntito yo me refiero con la intersección. ¿Ya? Entonces, tal como les dije, es un punto. Y el punto tiene coordenadas. Y si tiene coordenadas, se puede graficar. Entonces, este es un dato, pero muy importante. De hecho, hasta podrías como obviar, como que sin conocer la concavidad y el discriminante. Sin embargo, con este sí que tenéis que hacerlo sí o sí. Esta es una obligación. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Es bien simple. Es una combinación bien simple, porque a nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es siempre evaluar el cero. ¿Ya? ¿Por qué el cero? Porque el eje Y está acá en el origen. Y el origen en esta coordenada vale cero. ¿Ya? O sea, ¿qué significa eso? Que yo tomo la función, evalúo el cero y voy reemplazando. Así. Y si te das cuenta, no me interesan los números. Porque si el 0 al cuadrado es 0, entonces me anula este término. No importa, chao. Tengo el 0 acá, me lo multiplico por b, me lo anula también. ¿Qué me queda de todo esto? Sobrevive siempre el término c, el parámetro c. Por eso que este puntito en coordenadas va a tener coordenadas 0, c, siempre. Bueno, lo tengo escrito acá, pero ahí para que lo resalten. Entonces, ténganlo ahí escrito en una hojita, que esto es importante. ¿Ya? Esa es la intersección con el eje Y. Pregunta, ¿habrá más de una intersección con el eje Y? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Habrá más intersecciones con el eje Y? Yo creo que no, ¿Que no? ¿Y por qué no? porque se supone que es una función y hay Mm, solamente una C. O sea, sí, eso. sí. De hecho, por ejemplo, yo nunca, de todos los años que hemos estado juntos, yo nunca, por ejemplo, les mandé a graficar una función como de este tipo, como al revés. ¿Ya? Si uno lo pensara así, aquí esta y esta sí serían, pero eso no existe. ¿Ya? Esto no existe. Por lo tanto, intersección con el eje Y siempre es una sola. Nada más que eso. Listo. Seguimos. Aquí sí que entramos en detalle, porque la intersección con el eje X ahora, no con el eje Y, eje X, sí te entrega diferentes informaciones. ¿Por qué? Porque esto va de la mano del discriminante. Como del discriminante te decía que tú tenías dos cortes, un corte o no hay corte, eso va a significar en el término de intersecciones cuántas van a haber, por cosas, porque van de la mano estos dos conceptos, ¿ya? Entonces, tal como se los tengo acá definido, dice, para determinar las intersecciones de la función con el eje X, o sea, aquí y aquí son intersecciones, ¿ya? Eso y esto. Es necesario encontrar las soluciones de la ecuación. Bueno, me faltó ahí cuadrática. Esto. Soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Y eso, chiquillo, qué significa? Héctor, no te quedes dormido. José Pablo. Anto, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto Que primero? los cortes, o sea, las soluciones que puede tener y que Ya, pueden ser calculadas con la fórmula general o factorización. eso. Entonces aquí te va a tocar resolver.
ya sea con fórmula general, ya sea con factorización, y hay otro más, pues. Yo les enseñé otro, que era el de completación de cuadrados. Ahora, el de completación de cuadrados era bastante poco útil, porque para resolverlo se necesitan como 2 hojas y como 1 hora para estar ahí calculando. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se usa? Fórmula general y factorización. Ahora, si tú me pides una recomendación, yo te diría al tiro, la fórmula general te va a servir siempre, pero no es la mejor para estos casos. Si tú quieres responder una pregunta de prueba de transición, a veces mucho fórmula general para algo tan poco. Por lo tanto, yo sé que siempre ha sido el karma de saberse o saber factorizar. Pero con factorización tú en 1 o 2 pasos ya resuelves la ecuación cuadrática, pues. Versus la fórmula general que tenéis que entrar ahí y empezar a calcular y antes de equivocarte en un signo y ahí tenemos problemas. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa de que estas soluciones, ¿qué van a hacer al final de cuentas? Van a ser puntos. ¿Ya? También entonces son puntitos muy importantes, porque esto lo vamos a graficar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se escriben estos puntos, chiquillos? En este orden. Solución, coma cero. Solución, coma cero. No le coloquen cero coma solución porque no corresponde. ¿Ya? En ese orden estricto, son 2 puntos. Ahora, ¿qué pasaría si una gráfica tiene solamente un corte? No hay drama con eso porque te recuerdo que en esos casos las soluciones coincidían, eran iguales. Así que va a ser el mismo punto que coincide. Y cuando te daba discriminante menor que 0, o sea, negativo, era una función, era una gráfica que andaba volando. Por lo tanto, no va a tener cortes en el eje X. Si se te diera ese caso, entonces ahí ni siquiera tienes que resolver la ecuación cuadrática. Tú llegas, determinas el discriminante y dices, este discriminante es negativo, entonces no tiene sentido estar resolviéndolo porque no voy a encontrar las intersecciones. ¿Ya? Eso en general. O sea, aquí toca resolver. Esa es la cuestión importante. Y no creo que haya más que resaltar por acá. Ya fue. Next, siguiente. Número 5. Esto se llama eje de simetría. ¿Ya? ¿Qué es un eje de simetría? Bueno, no me responda porque lo tengo escrito acá. Un eje de simetría, bueno, tal como lo escribí, me adelanté a mí mismo. Es una recta, ¿ya? Tal como la tengo en el dibujo. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta recta? De que... Uy, estoy escribiendo horrible. Ahí sí. La gracia es que te divide en 2 partes iguales la gráfica de de esta función, ¿ya? De la función cuadrática. Es decir, lo que esté hacia un lado a una distancia también se va a cumplir al otro lado de esa recta, ¿ya? Son simétricas, es la gracia. Por eso que a veces a ti te basta con conocer un lado de la gráfica y el otro tú simplemente haces como hay un espejo y la vas copiando. ¿Para qué sirve? Bueno, precisamente para eso. A veces con muy poca información sabemos que tenemos una gráfica de parábola, pero nos falta un poco. Sin embargo, tú sabes de que hay un eje de simetría que va a decirte que las dos contrapartes son iguales. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se calcula? Con esta formulita bien sencilla, ¿ya? Que es la que tengo acá. Anótenla por ahí porque es importante. Ténganla en su resumen, me imagino yo. Es una recta. Por lo tanto, el b y el a, ¿quiénes son? Bueno, son los números de la función cuadrática. No sé, voy a inventar. Digamos que aquí tengo 2x² más 5x menos 1. En este caso, el a vale 2 y el b vale 5 positivos. Entonces, si acá yo le pido calcular el eje de simetría, sería igual a menos 5
partido en 2 por 2. O sea, esta cosa sería menos 5 cuartos. Es un número, ¿ya? No es un punto, es un número. Y eso en general. ¿Algo más que destacar acá o no, chiquillos? ¿Mm? ¿Algo más del eje de simetría o de los conceptos anteriores? Creo que nada, profe. ¿Mm? Le puse, o sea, no se me quedó nada afuera, yo creo, en estas cosas. ¿Ya? Y el último, y después vamos a hacer un ejemplo. El último, esta cosa es el vértice, ¿ya? El vértice tiene una gracia importante. De partida también es un punto, ¿ya? Entonces, si tú sacas conclusiones, tienes varios puntos que son importantes. Este otro. ¿Por qué? Porque el vértice te indica el punto más alto o el punto más bajo de la gráfica, ¿ya? O por si acaso, si alguien les dice este otro concepto, punto más alto también se llama máximo, o el punto más bajo también se llama mínimo, ¿ok? Por si acaso. ¿Cuál es la gracia de esto? De que este puntito es el vértice y este es un máximo. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto es el mínimo. Ahí sí, ¿ya? Pero ¿hay algo que destacar acá o no? ¿Se estoy olvidando algo? Ah, bueno, aquí está la fórmula, pero es una fórmula. Ustedes se la pueden aprender. ¿Qué más destacan del vértice? ¿Qué más se puede decir? Ahí sí, yo dejé algo faltante ahí. ¿Qué me falta? No se peleen, tranquilo. ¿Qué me falta aquí? ¿Mm? ¿Y esto irá de la mano de otra cosa o no? Como si se tiene parte de otra cosa. ¿A eso se De otro refiere? concepto podría ser. Al eje ¿Qué de me falta? simetría. ¿Por qué? Porque la primera parte es la fórmula del eje de simetría. Eso. Y justo donde parte, al final, el punto del vértice. El final. El eje de simetría y el vértice van de la mano. ¿Por qué? Porque justo donde está el vértice, justamente también va a pasar el eje de simetría. ¿Ya? Así. Así que cuando uno saca el eje de simetría, bueno, también está sacando una parte del vértice. ¿Ya? Por si acaso, si alguno tiene problemas con aprenderse esta fórmula, les tengo una alternativa. ¿Ya? Que es esta. También la primera parte es igual, pero la segunda parte es evaluar el anterior. Es decir, me explico. Esta formulita, bueno, no es ni fórmula, pero por ejemplo, si tú sacaste el eje de simetría y te dio 4, el número 4, ¿ya? Como resultado. Después, ¿qué vas a hacer tú para calcular la componente x o la coordenada x? Vas a evaluar el 4 en la función, haces tus cálculos y también te va a entregar la coordenada y en este caso, ¿ya? Son las mismas. Eso y esto funcionan igual. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de que es bastante más útil esta segunda. Esta que le marqué acá. ¿Ya? Listo. Chiquillos. Teóricamente, en concepto, más que esto, la prueba de transición no les pregunta de la función cuadrática. Teóricamente solamente esto. A lo más lo que pasa es que te lo van a ir preguntando en diferentes niveles de dificultad, obviamente.
Sin embargo, el conocimiento, el concepto que tú necesitas como herramienta para responder eso es esto que te estoy presentando ahora. No hay más, ¿ya? Entonces, por lo menos la parte de conceptual sí la tienen que tener presente, porque esto ya lo trabajamos ya harto. Ya. Aquí entonces espero que me ayuden de forma más fluida acá, porque vamos a graficar, vamos a analizar esta función. Partimos entonces con la concavidad. ¿Qué me pueden decir de la concavidad? Creciente. ¿Creciente? ¿Qué es eso? Carita feliz. Ay. Esta cosa, bueno, de partida, por ejemplo, acá el A vale 1, el B vale menos 2 y el C vale menos 3. Por lo tanto, el A, como el A vale 1 y el 1 es positivo, entonces acá nosotros decimos, esta cuestión, esta gráfica va a ser carita feliz, sí o sí. ¿Ya? Listo. Después, ¿qué me puedes decir de discriminante? El público, ahí en la galería, los que están sentados allá al fondo. El discriminante hay que calcularlo con esto. Ya, entonces veamos qué pasa. B cuadrado sería menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 y por menos 3. Ya, listo. Menos 2 al cuadrado, eso te queda 4 positivo. Acuérdate que yo siempre le colocaba paréntesis. Ahora, si tú por decisión propia no le colocas, allá tú. Pero no tienes que colocarle un menos. Porque si tú estabas evaluando un número negativo al cuadrado, te va a quedar positivo sí o sí. ¿Ya? Yo me acordaba de varios porfiados de que a pesar de que yo siempre le colocaba paréntesis y les decía, coloquen paréntesis, no cuesta nada, si al final si te equivocas va a ser decisión tuya. Igual nomás no le colocaban. Después, menos 4 por 1 y por menos 3, esto sería 12 positivo. ¿Todo en lo correcto? ¿Me confirman? Confirmo. Bien, entonces esta cosa vale 16. Ojo, no me interesa el número, me interesa el signo. ¿Y esto qué te dice? Que va a tener 2 cortes. Eso, ¿ya? Como el 16 es positivo, esto va a tener 2 cortes. 2 cortes con el eje X. ¿Ya? Eso es lo relevante acá. Bien, Anto. Vamos. Uy, ya, ahí sí. Número 3. El 3 era la intersección con el eje Y. Y eso era un punto. ¿Y cuánto vale este punto? 0, menos 3. Así nomás, no estén calculando nada, o sea, al final de cuentas era este número nomás. Ahí. ¿Ya? Entonces, lo voy a remarcar esto porque este sí que lo vamos a utilizar para dibujar. Uf. Ahí, uy, ahí sí. ¿Ya? Bien, seguimos. Después tienes intersección con el eje X. Entonces acá nos va a tocar resolver la ecuación cuadrática. Entonces, elijan método. Factorización o fórmula general, porque el otro, ¿por qué? Factorización o fórmula general. ¿Cuál elegirían? Es que a mí me gusta más una que la fórmula. ¡No! Es que es como matar este dicho ya se lo había dicho. Es como matar una mosca con un cañón, po.
Es que Ese dicho me siento con no, la si no se fórmula. sentiste mal, pero es como mucho para tan poco. Pero está bien, tranquilo. La cuestión es que tenés que saberte uno, sí, pues. No podéis llegar sin saberte ninguno, ahí sí que estamos mal. ¿Ya? Ya, entonces esta cosa, vamos con fórmula. Entonces vas a, ya, dime, tú misma, ¿qué coloco? Menos 2, menos 2, Ya, más o menos la raíz de lo que es el discriminante en sí. ahorrémonos el cálculo, pues si es lo mismo. Lo voy a copiar nomás, pues ya. O sea que el 16. discriminante queda 16. Ahí. Ya, bien ahí sí que la pensaste. Y 2 2 por, por menos, ya, menos 2. O sea, sí, por 1, perdón. ya. ¿Qué más? Eh, Quedaría 2 positivo. Le digo al tiro el valor de la raíz. Sí, Más o menos 4 partido en 2. ya. Entonces acá nosotros ya sacamos dos soluciones. La primera, entonces, ¿cuánto vale? ¿Mm? Directamente, Escribámosla mejor, después la resolvemos. 2 más 4 partido en 2. 2 más 4 partido en 2. Ahora sí, ¿el valor cuánto es esto? 2 más 4 serían 6 y 6 dividido 2, esto sería 3. Y la otra sería 2 menos 4 partido en 2. Y esto sería menos 1. ¿O no? ¿Está bien o no? Sí, confirmo. Confirmado. Ya, ojo. Una cosa es resolver, pero otra cosa es escribirlo como punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los puntos acá van a ser, dijimos que era la solución, coma cero y solución, coma cero. Ah, sí. Y esto es Profe, importante. Dime, ¿por qué le colocó 3 ¿cuál 3? al 2 más 4 partido en 2? 2 más 4, 2 más 8 4, dividido en 2. ¿cómo que 8? Ah, 6. ¡Ay, qué ando pava! Oh, ahora sí que me muero. De nuevo con el 3. Chiquillo, me estoy muriendo. Oh, Ay. Profe, yo ahora me estoy dando cuenta de que tengo problemas con el 3. uy, que no te pase, por favor, en la prueba. Ya, ya, seguimos. 5. Esto se llama eje. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien al tiempo. Entonces, el eje de simetría dijimos que era con formulita también, era menos b partido en 2a. Entonces, esta cosa va a ser menos 2 dividido en 2 por 1. O sea, menos con menos acá sería 2, y acá sería 2, esto sería 1. ¿Ya? Es una recta que pasa por la coordenada en el eje X, 1. ¿Ya? Después la vamos a dibujar y nos vamos a dar cuenta cómo es. Y el vértice, vamos a utilizar la forma alternativa que les di. ¿Ya? Esta, que es mucho más barata, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque el eje de simetría ya dijimos que era el mismo, coincidía. Entonces ahora nosotros vamos a evaluar el 1. ¿Eso qué significa? De que f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1 y menos 3. 1 al cuadrado de 1, menos 2 por 1 son menos 2. Y esta cosa, al final de cuentas, es menos 4. Sí.
Entonces, tu punto de vértice va a ser 1, menos 4. ¿Ya? Ahora, si tú quieres hacerlo con fórmula, es cosa tuya. Me da lo mismo. Pero esta yo me parece que es bastante más sencilla. Hasta ahí, ¿todo bien o no? Sí. Sí, ya vamos a dibujar ahora. No venía preparado, así que no tengo acá mi plano. Entonces, acá, no, porque si lo hago a mano me va a quedar horrible, así que por eso que no. Entonces, el primer punto que es importante es el 0, menos 3. Después yo tenía, estoy copiando por si acaso, 3,0 y menos 1,0. Y el, igual algo. Y tengo otro que es el 1, menos 4. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a dibujar. Son 4 puntos nomás, si te das cuenta. Entonces esta cosa va a ser 0, menos 3. Entonces buscamos en el eje X el 0, que está acá en el origen, y el menos 3 abajo. Ahí. Esto es 0, menos 3. Después tú buscas el 3,0. Ah, busco el 3 en el eje X y me quedo ahí mismo. Ahí. Después, menos 1,0. Menos 1,0 sería este. 1,0. Y el vértice sería 1, menos 4. Busco el 1 y busco el menos 4. ¿Tiene forma de parábola? La verdad es que sí. O por lo menos hay que intentarle darle la forma de acá. ¿Por qué? Porque acá entonces yo sé que esto baja, 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 baja. Bueno, llegamos ahí. Ay, que me quedo buena. No porque la haya hecho yo. Y tenemos la famosa gráfica. ¿Ya? Esta gráfica de quién es, se llama f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, ya que era el ejercicio original. Ahora, no es novedad tampoco, porque esto ustedes ya lo conocen. Posibilidades a veces tenemos muchas, porque tenga un corte, que ande volando, que esté carita triste, entonces ahí tenemos varias opciones. Pero vuelvo a lo mismo, conceptualmente hasta ahí nomás llega la función cuadrática, no es más que esto.